people of the internet. We are back. This time I'm with another special guest. Last time we had an awesome and expert tenor, Andrew Owens, come in and was very generous to give us his thoughts, observations about his vocal technique and the ways to improve, which was very, very amazing to have someone like that on board. Today, I am very excited because I have another expert tenor. And not just any expert tenor, but a compatriot of mine from Argentina. That's right, we have two boludos here. This fantastic tenor has been successful all over the world with Rossini repertoire, Donizetti, most recently Early Verdi and Puccini. He's currently right now in Cincinnati Opera singing Traviata. Has sung all over the world, obviously Teatro Colón in Buenos Aires, Canadian Opera Company, Gran Teatro del Liceo, and so many more. Join me in giving a huge welcome to Santiago Ballerini. How are you, Santiago Ballerini? Hi, how are you doing? Good, guys. Good. Jose querido, so great to we don't know each other. We don't. No. To Argentinians around the world, but we don't know each other. I have known about you. Obviously, you know, I can't resist seeing Argentinian tenor. Who's this? And for a long time, I followed you. You know, obviously the video of you singing the Rosenkavalier has gone kind of viral. You know, everyone sees it in social media. So you know, it's fantastic, beautiful. Social media is something strange. You know, it's like you don't know what is going on out there. Yeah, you leave things and it's gone. It's gone. And once you put it in the internet, it's there. It's there. But let me tell the people, okay, because we're two Argentinians, we cannot resist but have to have this interview in Spanish, of course. So we are going to switch to Spanish. However, don't be disappointed. I have subtitles in English, Italian, Hebrew, Ukrainian. I'm going to have all that stuff there. It's going to be in the lower right-hand corner. You click on the little settings bar, should see a caption button, and then you can switch to the languages you want, okay? But now we're gonna switch to Spanish. Querido, vamos a hacer esto en español. Sí, boludo. Sí, boludo, vamos, loco, viva Argentina. Bueno, vos no fuiste, nunca, o sea, vos viviste un tiempo en Argentina. Contame esto primero, quiero ubicarme. Bueno, desde muy pequeño, desde 6 años, 5 o 6 años que nos mudamos de Argentina cuando las Toda cosas... la familia. Toda la familia. Bueno, no toda, pero la familia inmediata, ¿no? Mis padres y mi hermano. Todavía tengo familia que vive en Argentina, que se quedó toda su vida, pero nosotros nos fuimos. Y la verdad, un poquito de suerte que nos fuimos porque las cosas en Argentina no están 100% bien. Pero bueno, así es la vida. Por eso soy un poquito más gringo y me da cierta dificultad el español. El español. Pero en casa hablan español, ¿no? Hablan castellano. Sí, en casa sí, pero claro, en el mundo de ópera, yendo a un lugar a otro lado. Obviamente, sí. Todo en inglés o en otro idioma, ¿no? Perfecto. Pero bueno, háblame, me encanta que tenés el mate, aunque es un mate medio hecho por mano. A ver, déjame verlo. En realidad, como te estaba contando antes, yo siempre viajo con la bombilla. Para los que no conocen el mate es un recipiente de madera. Esto es un vaso, la verdad, del Airbnb. Pero es muy refrescante y es muy fácil de tomar a la mañana. Es como nuestro compañero. Para mí es una compañía. Yo levantarme en la mañana, me pongo música y me pongo el mate. Pero viajo solamente con esto, con la bombilla que tiene. La voy a sacar para mostrarlo, pero la bombilla esta del mate, no sé, ¿estamos hablando de técnica o de mate? No se entiende. Vamos a hablar de técnica, pero el mate es muy importante ahora. Para los argentinos es un tema de conversación, el mate. Y tiene un filtro especial para no tomar, o sea, solamente tomar el agua. Sí. Y si no tiene tanta cafeína como el té y el café. Entonces puedes tomar litros y litros de agua caliente, y entonces pero hace un tiempo decidí viajar con la yerba para tenerla en casa. Así que bueno, aquí estamos. Es un dealer y un smuggler de la yerba, ahora se ha convertido. No, pero
Me encanta la idea porque yo tengo mi mate y lo dejo en casa y yo viajo, pero la verdad que traer la bombilla no es una mala idea. Puede ser la Es yerba en cualquier fácil. vaso y ya está. Sí, Siempre encontrás viste, en los sobrevivos, ¿no? Y la yerba siempre ibas por... O Amazon es la solución en muchos claro, problemas. claro. Y encontrás, está un poco cara en Amazon, la de decir. Sí, Entonces sí, yo salgo de Madrid, estoy viviendo en Madrid, salgo ya con la yerba en la valija. La vez pasada me preguntaron, ¿qué es todo eso? Que llevaba 4 kilos de yerba, imagínate. Era sí. un montón, claro. Me pararon en, en la policía. Claro, claro, porque la hierba es como una hoja y se parece un poquito, la gente que no conoce se parece un poquito a marihuana. Y dice, Santiago, ¿qué estamos haciendo? Claro, claro, En la claro. casa de hoja. Dealer. Are you a tenor or Eh, a dealer? sí, exacto, tenor dealer, así es. Tenor dealer. Yo te iba a acompañar con unas empanaditas, pero la verdad que el lugar donde agarro las empanadas está cerrado hoy, así que no te puedo acompañar con nada. Pero bueno, ahora empezar realmente. Dime, estás en Cincinnati. Estás cantando Alfredo Verdi, un papel bien difícil, un papel que lo has cantado en el pasado ya mucho o Sí, es, esta sí, es mi claro, quinta producción de Traviata. quinta producción de Verdi. Para mí es posiblemente una de las más difíciles arias y cabaletas escribidas por Verdi. La verdad que es muy difícil por la tesitura, ¿no? Donde está escrita. Eh, ¿Cómo vos manejás o cómo planeás un papel así como Alfredo, que está siempre en una tesitura? Porque no es que tiene agudos, pero es que siempre está en ese área de pasaggio, ¿no? En el medio de la voz, que para mucha gente no es muy cómodo. ¿Cómo lo planeás? ¿Cómo ves un Eh, papel así? a mí no me es tan... viste que cada rol para cada cantante representa algo distinto. Claro. Viste que o sea, para, no sé, algunos Falstaff, otros, no sé cuál. Bueno, para mí Alfredo está en una tesitura que me queda muy cómoda. Ah, ok, Este, perfecto. sí, me queda muy cómoda. Es una tesitura que la prefiero. O sea, por muchos años no entendí el pasaje, no lo entendía, y me obsesioné. Y trabajé mucho el tiempo del pasaje. Digo, para no hacer, para que no se escuche justamente el pasaje después. O sea, Sí, yo lo claro. trabajaba para que después cuando estés cantando no sepas que hay una nota, punto, sigue. Y la verdad que hoy en día el tema del pasaje lo tengo como... No es una zona que me genera dificultad, Ujú, personalmente, puedo decir. ¿Eh? O sea, cada uno... Yo tengo otras dificultades un montón, pero claro. esa que la trabajé tanto... Entonces, la verdad que es un rol que lo pienso... eh, a mí la gran dificultad del Alfredo es prestarle atención a cada palabra que estás cantando. O sea, más allá de eso. Y ponerle la inflexión o los colores que quiero lograr con vocalmente para poder hacer no es algo, porque está todo hecho, ¿no? No es un Alfredo distinto, es un Alfredo con personalidades, que escuchen a Santiago, ¿no? O sea, Ujú, cuando escuchen vocalmente es bastante central el pasaje para abajo, no tiene ujú, agudos, justamente. claro. No. Entonces no te representa, viste cuando empezás una función, nosotros los tenores, para esto para el público, sepan que estamos pensando en el agudo ya, del tercer acto. Y la verdad que no es un rol a mí personalmente me estresa, eh, pero me genera aparte me genera mucha empatía el tipo, o sea, Ujú. el personaje. Es un tipo, Alfredo es un personaje muy amable, es un tipo, no sé, vos cómo lo pensás, es alguien que se enamora de alguien y ese alguien no es una prostituta, es una cortesana, Ujú. y no le importa que sea una cortesana. Y desde ahí empiezo a construir el personaje. Y desde ahí construyo, no la técnica, no la construyo la técnica, pero pinto de colores a todo el rol pensando en la personalidad del personaje. No, me encanta. Mi manera de trabajar es, o sea, me gusta mucho más esto, que ponerme yo, Santiago, primero y después todo lo que tengo que hacer. A mí me gusta, no sé,
desarrollarme, sentir que siento el personaje, qué es lo que le está pasando. A veces me imagino que come, quiénes son sus padres. Te lo juro, me lo pongo en la cabeza y sobre eso, o sea, es muy metafórico lo que estamos hablando, ahora vamos a hablar mucho más de técnica, ¿no? Pero sobre eso, técnicamente comienzo a colorear técnicamente el personaje. Pero me encanta porque, claro, yo siempre digo, técnica es solo una parte de lo que hacemos como cantantes de ópera, ¿no? Lo que estás explicando vos ya es más arriba de la técnica, ya es un cantante que ya tiene cierta confidencia en su voz, tiene cierta técnica de su voz y ya estamos hablando de cuando ya sabes cantar, ya no terminaste el trabajo, ahora es la parte artística, ¿no? La parte donde tienes que pensar en el personaje, tienes que empezar en sí, la interpretación de uno, claro, como ya mencionaste, este Alfredo va a ser Alfredo de Santiago Ballerini, no de Pavarotti, no de todo eso, pero Santiago, vos querés es algo más único, ¿no? Y esto es arriba, ya estamos hablando más arriba de técnica, estamos hablando de ya otro nivel. Y para que la gente sepa que esta carrera no es solo cantar lindo, tiene muchos layers, digo yo, muchos partes y conceptos. Técnica es solo uno de esas partes. Pero eso está, pero me encanta. No, vos hablaste un poquito de obsesión en el pasaje, ¿no? Y yo creo que parecía que cada tenor es medio neurótico, porque yo también, bueno, todos los que hablo, parece los que realmente lo están haciendo ahora, son medio locos en cómo, a ver, cómo lo puedo conseguir, cómo puedo agarrar. Nuestro karma, nuestro Claro, karma. nuestra droga, sí. ¿Cómo, digamos, pudiste encontrarlo? Digamos, ¿cuál fue tu epiphany, ¿no? El momento donde, ahora entiendo cómo cantar. ¿Cómo fue? Yo lo pude lograr personalmente. Siempre, viste que en la técnica, volvemos a decirlo, siempre es algo personal. Pero personalmente lo encontré porque en el momento del pasaje la laringe hace un movimiento para acomodarse. Entonces, lo que yo intentaba es como que se me levantaba mucho. Y más en mi repertorio. En el repertorio que yo comencé a cantar, que es el rossiniano, la presión del aire es muy intensa. O sea, vos tenés que generar mucha más velocidad de aire. Y primero, el apoyo está más alto. O sea, vos cantás con el apoyo más alto. Porque el aire tiene que tener menor recorrido. Tiene que tener menos recorrido que un cantante pucciniano, que el cantante pucciniano siente la sensación de corporalidad, o verdiano, ¿no? Corporalidad. El tenor rossiniano tiene que trabajar con el diafragma mucho más alto, absolutamente. Yo lo que siento es los dos de espalda, las costillas acá atrás, como que tengo como dos paletitas que hacer así. Cantando. Porque necesito tener exacto, con el de atrás. Necesito tener el apoyo un poco más activo más arriba. Vuelvo a decirlo, pero la dificultad de eso me pasaba cuando estaba cantando en el repertorio, que se me subía todo, la laringe también. Así que se parece como todo se ponía más arriba, más arriba. La presión del aire lo que hacía es que la presión del aire me llevaba la laringe para arriba. Entonces lo logré pensando laringe, que obviamente es un pensamiento. Uno tiene que. Nosotros trabajamos la técnica desde imágenes, porque el instrumento no lo puedes agarrar, no es un músculo cualquiera. Pero yo lo que pensaba era la laringe en el esternón. Claro. Entonces, pensándolo así, y el diafragma alto, que está más cerca, lo que lográs en la coloratura es que el recorrido del aire es mucho más rápido. Entonces puedes hacer el juego de las coloraturas. Pero la laringe yo la tengo que pensar baja. El gran problema de los tenores, perdón, el gran problema de los tenores rossinianos es que resuelve, no hablo de nadie y hablo de mí, es que se resuelve mucho en la nariz o en la parte frontal. A mí el sonido en la nariz no sentí que era un lugar donde quería ir, tal vez por error, no sé, pero es una elección personal.
Eh, pero siento que quería un sonido más cómodo, a pesar de estar cantando Rossini coloratura, quería un sonido más cómodo y lo encontré así. O sea, sintiendo que el laringe tenía que seguir cantándolo cómodo abajo, Ujú, con el espacio en paladar blando ujú. y el diafragma mucho más alto. Eso se lo escuché a Juan Diego encima, a Juan Diego Flores, cuando él habló una masterclass sobre cómo respiran los restaurantes rosinianos. Yo empecé con este repertorio. Sí, no, me encanta todo, porque hablo mucho de eso también, ¿no? Yo nunca fui un tenor de Rossini, así que yo entiendo que vivís ahí, vivís a lo alto y vivís en coloratura todo el tiempo, así que el respiro, el aire es como que si estuvieras realmente haciendo algo físico, ¿no? Activo, está Claro. activo, energético todo el tiempo. Pero lo que vos hablaste sobre esa imagen, ¿no? De la laringe casi como el sternum y el abrir el paladar blando, se habla mucho de eso, de la posición, por ejemplo, de Bostard. ¡Ay, ay, ay, qué cansado que estoy! Mm. Y es una manera muy fácil para la gente que está mirando, porque todos nos podemos relacionar a ese sentimiento, ¿no? Todos bostamos cuando estamos cansados. ¿Y qué pasa? Laringe Eh, relaja. El blando se va arriba, pero lo más importante que también vos hablaste es no solo bajar la laringe, pero que la laringe también esté cómoda, esté en una posición libre, ¿no? Porque si está comprimida abajo, ya estamos en problemas, ¿no? La idea es baja pero libre. Y, Sí, y eh, después lo que necesitas también es la activación del aire. y de la O sea, la laringe puede estar baja. Yo tengo algunos alumnos y el gran problema que encuentro, el mayor problema que encuentro es que cuando se empieza a relajar la laringe o cantar, sacar el sonido de la laringe, cuando lo empezás a quitar cuando uno Ujú. empieza a estudiar, canta mucho con esto, es verdad, Sí, ¿no? sí, Todos. sí. Pero cuando empezás tener que ganar comodidad o volumen en el sonido, etcétera, para que el sonido encuentre comodidad, tenés que empezar a activar rápido el diafragma. Y al activar el diafragma, lo que empieza a pasar después es que la laringe se empieza a ir para arriba. Por eso, más que nada en nuestro repertorio, ¿eh? Sí, Ser sí. cantante rossiniano no se lo recomiendo a nadie. Se rec- A nadie. A nadie. No, no, yo tampoco, yo tampoco. Ay, sí. Eh, Ahora hablaste un poco del sonido de la máscara y yo, claro, vos hablaste que vos nunca, digamos, fuiste convencido para irse a ese lugar. Y yo pienso que muchos de esos, ¿cómo se dice?, conceptos de cantar en la máscara, en la nariz, empieza a crear un hábito no muy sano en forzar o poner el sonido en un lugar. ¿No? Y eso también puede saltar la laringe y, Sí, eh, sí, la y empieza a muchas subir. sí, empieza a subir y también empieza a crear problemas muscular, ¿no? Porque estamos tratando de forzar sonido ahí. Sí, totalmente, Y ¿eh? Mira, esto es un gran tema que a mí me encanta hablar. Pero me encanta, creo que es lo más que me apasiona. Más que el apoyo y más que el pasaje, los colores. Porque yo soy un loco de crear un personaje y me vuelve. Yo cuando empecé a cantar, tuve siempre mucha facilidad de los agudos. Tenía re, mi, los cantaba. Después quise saber lo que estaba haciendo muscularmente para que cuando no tenga la juventud, que no la tengo más, poder seguir haciéndolo, Sí, porque esa es la claro. realidad. Vos tenés una Ujú. naturalidad, pero la naturalidad en algún momento se te va a ir. Bueno, empecé a trabajar eso. Pero lo que me empezaban a pedir los directores al principio, cuando yo estaba haciendo mis primeros trabajos, está todo chato. No hay colores, está todo cantado igual, bla, bla, bla. Y me empezaban a pedir colores, 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 colores. Los directores de orquesta te piden pedir es colores, dame colores, colores, colores. Bueno. Sí, Y también, otra, yo me obsesiono con las cosas. sí. Y entonces Pero me pasó que, sí, es que nos encanta. Cuando vos amás lo que haces, te encanta pasar tiempo con eso, como una relación cualquiera. sí. Entonces agarré y empecé a pensar, y para mí, cantar en la máscara es, cantar en la máscara es un color, Mm, no es una opción de, o sea,
uno tiene que dirigir el sonido hacia un lado, porque tiene que tener una dirección, uno tiene que enviar el sonido hacia un lado, pero también es un color, es una elección de un color. Uno puede cantar, los resonadores son espacios, bueno, nada, pues, espacios huecos donde uno envía el sonido, pero esos espacios huecos también tienen colores. Y si uno canta más en el pecho, entonces yo después empecé a experimentar, que está buenísimo, cuando ya tenía el sonido un poco más organizado, es, bueno, voy a cantar más en el pecho. Y entonces eso me generaba un color. Y después cantaba más acá en la máscara. Y después cantaba más en el paladar. Entonces, era la misma frase cantada en diferentes lugares, porque el sonido tiene que ser uno. El sonido matriz tiene que estar, no puede estar teñido de una manera. Yo siempre digo, si vos vas a escuchar una ópera a alguien y 3 horas y media está cantando todo en el mismo lugar, me tiro un tiro. O sea, Sí, no puedo, claro, no claro. puedo. Es que se cansa. Entonces, me parece que nosotros como artistas tenemos que pensar en esto del qué es lo que le está pasando al personaje, y no le pasa todo el tiempo el personaje lo mismo. Evoluciona, y entonces cantar en la máscara, volvemos ahora a lo técnico, cantar en la máscara es una elección de un color, más allá de algo técnico que te ayude a resolverlo. Pero es una elección de un color. Y vos no podés cantar todo el tiempo acá. Para mí, si uno piensa no sé qué pensás vos, José, decime, tal No, vez no, no estoy- coincidís, y me encantan las conversaciones, o sea, esto, lo que se da en este canal que me parece genial, que estuve viendo. Andrew está acá encima, ahora lo que está en sí, Cincinnati. está, Acaba de está en llegar Liverpool, sí, sí. está haciendo el Liverpool. Sí, sí. Yo te dejo hablar y yo menciono, digamos, la gente ya se cansa de escuchar de lo que digo yo, pero yo estoy 100%, digamos, has hablado de algunas cosas. La primera cosa que me encanta que dijiste, que se lo digo a todos mis estudiantes, es experimentar con la voz, con los colores, con los sonidos. Yo le digo, te vas a salvar tanta plata y tanto tiempo si cuando un profesor o alguien te está diciendo que cantes esto, porque no lo tenés, como a lo mejor está muy forzado, no lo cantes de la misma manera, cambia, hace algo. Y me encanta que vos agarraste una frase, la misma frase, la cantaste 4, 5, 6, 10 veces seguro, y intentaste cosas diferentes, ¿no? En la Claro. máscara, atrás, ahí. Hay que experimentar. Y yo soy un ambassador de experimentar. Es como yo encontré mi voz. Cantando de que se canta así, así, con la laringe arriba, con abajo, haciendo sonidos feos, sensación, todo tipo de cosas, para encontrar cuál es la posición más Cómoda. cómoda para uno, ¿no? Así que eso 100%. Y Arriba de otro... también, sí, perdón, decime vos. Habla No, vos. iba a decir, otra cosa que también mencionaste que me encanta es que ya va otra vez arriba de la técnica, digamos, más profundo de la técnica, es que cada ópera, cada personaje de la obra, claro, tiene sus diferentes sentimientos. Y está escrito, queremos que cantes dolce, queremos que cantes forte, canta piano, canta ahí. Y yo creo que la parte técnica es empezar a aprender, digamos, cómo dibujar un círculo, cómo dibujar una X. Y después, cuando ya aprendemos las partes técnicas, ya podemos empezar a poner diferentes colores, donde podemos agarrar el color azul y pintar azul y rojo, y podemos hacer lo mismo con la voz, ¿entendés? Es En un vez de cantar, cuadro, es un cuadro, lo que hacemos es exactamente un cuadro, y todas estas diferentes maneras de cantar, una buena imagen, ¿eh? diferentes colores, de Maxi, son otro pincel en nuestro, ¿cómo se dice? En nuestro, En cuadro sí, final. claro, es otro pincel y podemos usar ese pincel para diferentes cosas. Y eso realmente es la técnica, una técnica que te ayuda a expresar eh, lo que vos querés expresar músicamente. Y por eso es Totalmente. la parte técnica y la parte artística. Pero por Pero eso bueno, también, pero técnicamente, por eso digo, para hablar, técnicamente, cantar en la máscara, solamente en la máscara es un error. Cuando un cantante viene y canta todo y te resuelve toda su técnica en la máscara, es un error. Para mí tiene que haber el sonido, primero uno tiene que trabajar el sonido matriz, yo lo llamo sonido matriz. Vos trabajás tu sonido, es como el pintor que comienza con el lienzo en blanco.
Es como el escultor que tiene un pedazo de yeso. Es como, no sé, el arquitecto que tiene un montón de fierros en el piso. El sonido matriz es lo que vos sabés, ok, de acá empiezo. Con esto me siento cómodo. De esta nota a esta nota lo tengo, pa. Ahora, ¿qué hago con esto? Porque es solo blanco. Entonces, cuando empezás a mí me pasa que, por eso, solamente elegir un color para... o sea, vos mirás un cuadro de todo un color y decís, bueno, no sé si lo compro tanto. O sea, lo compro por un rato. ¿Y dónde lo pongo esto? ¿Viste? En la habitación. Para ser específicos. A mí me gusta más cuando un cantante toma riesgos. Y cuando dice, bueno, esta frase, no sé, por ejemplo, no voy a cantar, pues, es en la mañana, no voy a decir nada, ¿no? A las 10 de la Pero, mañana, a las 10 de la mañana a las 10 para de la todos. mañana, 10 de la mañana. Pero no sé, dan, dan, dos notas, tres notas. A veces utilizo, para decir tamo, a veces utilizo el paladar blando y toda la parte del bostezo para generar esa sensación de... Pero si tengo que decir alarmi, por decir otra cosa, tal vez sí elijo la parte de la máscara para generar ese color de... Entonces a veces... por ejemplo, el de Romeo y Juliet, ¿no? Tenés el último agudo final, que es paré, ¿no? En la área de Romeo. Paré. Y lo puedes cantar de muchas diferentes maneras. Totalmente. Depende, puede ser para fuerte o para piano o para... Sí, o solamente, o piano. Y queda... Sí, sí, sí. Eso es lo que estamos hablando para la gente en casa que está mirando, que no hay solo una manera para cantar algo. La técnica ayuda para poder ya estar cómodo. Pero después puedes empezar a jugar, el juguito, ¿no? La parte artística, muy linda para... Que el micrófono deja ahí. Que es la parte divertida, ¿no? Es la parte divertida, es la parte más hermosa. Yo lo que siento es que nosotros como artistas arriba del escenario, siempre digo que la gente paga una entrada y nosotros tenemos que ser, ¿no? Como, no sé, darle colores y que se divierta y diga, wow. Todo el tiempo estar cambiando, ¿no? Cantar ta, 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 ta. Para mí, últimamente, lo voy a decir en voz alta. Para mí, te dejé de escuchar, José. Tocás otra vez el micrófono. A ver, ahí estás, ahí volvió. Habías vuelto. Para mí la ópera últimamente se volvió Cirque du Soleil. Sí, es como, ¿viste? Tiene el agudo solamente se escucha, ¿viste? Ta, ta, y qué maravilla, tiene un agudo. Está bien, el cantante tiene que tener el agudo también. O sea, tiene que estar, sí, lo tenés que dar. Pero no lo único, claro, no Pero, lo único. ¿y dónde está el arte? O sea, cuando escuchábamos a Pavarotti, cuando Renata Scotto, Leontyne Price, Ricciarelli, ¿escuchábamos solo el agudo? ¿O escuchábamos lo que nos producía la voz? En la ópera es la emoción que te produce la voz. Obviamente el agudo, o sea, no estoy diciendo el agudo no tiene que estar. Quiero que esto no lo editemos. Pero, mucha de la belleza también está en la imperfección de la voz. Digamos, Pavarotti no iba y estaba perfecto todo el día, pero puedes escuchar el dolor. La emoción. Es que ópera es eso, es drama, es emoción. Es la emoción que voy a ponerse en la voz. Y nos estamos yendo en nuestra ópera porque lo necesitamos, porque necesitamos ser una generación de cantantes, no sé, TikTokers y todo esto. Pero nos olvidamos de que la ópera es emoción y que la gente va al teatro para pasar un rato y olvidarse de la guerra de Ucrania y de todo eso. Para ir al Círculo Soleil, que vayan que levanten la pierna así. Yo lo que
yo soy un obsesivo de generar un personaje y de los colores. Yo soy un loco de los colores. Me encanta. Y todo esto lo logré con muchísimo sentarme conmigo. Sentarte. Sentarme conmigo y decir, y empezar a ver, no, esto no me gusta, o este color, y meterme enfrente del espejo, decir, no, esto no. Y aparte, se me está endureciendo la mandíbula. No, es como sentir que el instrumento es uno y que tiene que ser uno honesto con uno mismo cuando estás arriba. Sí, para mí tocaste un punto que he hecho un video también antes, un punto muy bueno que es el ser honesto con uno mismo. Y no solo honestamente artísticamente, pero también honestamente con tu voz, técnicamente. Hay tanta gente y gente también joven, Santiago, que 19, 20, 21, que quieren ser el próximo Franco Corelli. Quieren ser el próximo Bonisoli, el próximo Giacomini, Mario del Mónaco. Y quiero, están empezando a mimic, a impersonate, ¿cómo se dice? Sí, están empezando ya a abandonar su voz natural para tratar de copiar a alguien más. Yo entiendo, me encantan esos cantantes, me encanta A mí no. Pavarotti. Bueno, pero todo el mundo tiene su ídolo, ¿no? Pero Sí, eso sí, ¿eh? Pero el problema imitar. pasa cuando uno copia y el problema es empieza a abandonar cierta honestidad, cierta naturaleza de su voz y empezás a agarrar voces falsas, voces artificial. Tengo 21 años y quiero sonar dramático, así que voy a cantar. Es lo que diría, un path para destrucción total. Total, sí. Pero vos pensás en Bonisoli o los que estábamos diciendo, Pavarotti, toda Sí, esa generación. Ellos no decían, yo quiero sonar como Tata. exacto. O sea, yo no lo decía. O sea, ellos trabajaban su instrumento como artistas y ya está. O sea, yo no quiero sonar como nadie. Yo no trabajo mi técnica. Cuando los jóvenes empiezan a estudiar, que el gran problema de hoy, y es una gran facilidad también, porque hoy en día en los teléfonos tenemos todo, Ujú. es que, perdón, es que escuchamos mucho, hay mucha información afuera y, viste, es todo como más información que tenemos que comunicar. Y el artista tiene que tener los momentos de soledad y de silencio, Ujú. de donde se empieza a mirar para adentro y encontrar el sonido de uno. El sonido de uno, de nadie más. Sí. Por eso me parece que tiene que ver con... A mí de técnica puedo hablar 17.000 horas porque me amo la técnica. Soy un enfermo. O sea, nosotros los tenores como que nos obsesionamos. Sí, 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 sí. Pero la técnica, o sea, mi técnica, obviamente hay que trabajar con el aire, la laringe, la lengua, el paladar, todo esto. Pero mi técnica no es la tuya, José. No es la Exacto, misma. O sea, exacto. Y es, mi manera de cantar o la manera de... o sea, un profesor no agarra un libro que dice, bueno, libro de técnica, te lo paso. Vas a hacer y acá está todo escrito. Es la experiencia de la técnica adentro de nuestro instrumento. ujú. Así es, así es. Y cada instrumento es único. Sabes que yo escuché, bueno, todos los cantantes también del pasado seguro que tenían también su ídolo. Por ejemplo, Mario Lanza le encantaba Caruso, Pavarotti hablaba mucho de Björling, pero mira, Pavarotti no hubiese sido Luciano Pavarotti si se copiaba a Jussi Björling. Sería otro tenor que quería copiarse de Jussi Björling. No, para ser uno original tiene que usar la voz de uno, ¿no? Y me encanta también lo que dijiste, que, digamos, no hay una manera específica para hacer una técnica que funciona para todos. No hay, la verdad que no hay. Hay cosas También elementales, hay cosas, sí, hay cosas totalmente. elementales. Hay cosas Sí, que hay que hacer y hay cosas que hay que estudiar y hay cosas que la lengua, la tensión en la lengua, en el fondo de la lengua.
o sea, la lengua muscularmente está conectada con la laringe, entonces si la lengua está con tensión, la laringe también va a estar con tensión, el paladar blando tiene que estar todo el tiempo activo. O sea, hay cosas que tienen que ser. Ahora, la experiencia es de uno, y yo creo que la nueva generación tiene problemas con eso, porque tiene que sentarse con uno. Sí. Y hay que experimentar en sonidos que no están acostumbrados, digamos. Volviendo a lo que dije antes, digamos, si Con un te buen pasas profesor, una hora, siempre, ¿eh? sí, Siempre. claro, que es muy difícil también hoy en día, porque muchos profesores enseñan, mi método es el método, y no es así muchas. Hay cosas, como dijiste, que son elementales. Todos tenemos una lengua, todos tenemos una laringe, todos tenemos un diafragma, dos pulmones. Hay cosas que hay que ser, ¿no? Básicas. Pero arriba de eso, si sos el tipo de estudiante que cantás por una hora la misma frase sin cambiar nada y seguís teniendo problemas, digamos, tenés que hacer algo diferente, experimentar, cambiar, cantarla de una manera que nunca pensaste de cantarla antes, para encontrar un método diferente. Te va a salvar mucho tiempo, digamos, el estudiante también tiene que tener cierta inteligencia de hacer su research, claro, y de aprender de estas cosas básicas y saber exactamente qué es lo que es elemental y qué es lo que es sensación. Y cuando estoy escuchando cantantes del siglo pasado hablando de técnica, hay muchos que están hablando de sensación, no están hablando de realmente lo que está pasando. Claro. Hay mucho de sensación, así que uno tiene que saber también qué es exactamente de lo que están hablando. Por eso la técnica es personal. Obviamente uno necesita un maestro para que te preste sus oídos, pero después la técnica es lo que uno se siente cómodo o cómo el instrumento tuyo se siente cómodo para estar emitiendo. Dos cosas que quiero decir. Primero es eso, ¿no? La comodidad y sentarse adelante del espejo, porque el espejo es tu mejor amigo cuando sos cantante, pero siempre te buscas un espejo y empezás. Y la comodidad, yo la que me gusta también y me encanta, que para mí el mayor exponente es Pavarotti en esto, es que vos lo ves y no ves todo lo que está haciendo. Pero adentro es una maquinaria, es una fábrica entera. Pero no está así. O sea, no ves energía o fuerza, pero adentro está el aire y no sé cuánto. Eso por un lado, sentarse delante del espejo. Y la segunda es que cuando tengo mala noticia para los jóvenes. Hoy estoy tirando titulares. No, pero digo, cuando vos sentís que está todo perfecto y estás cantando, y, o sea, a nosotros nos pasa, ¿no? Estás cantando, y viajás y empezás a hacer la carrera, la edad después te empieza a decir para. Porque la musculatura, nuestro cuerpo es musculatura. Entonces, en algún momento tu musculatura, por una persona grande, que empezás a hacer 40, 45 años, empieza a modificarse, empieza a cambiar. El cuerpo de uno no se modifica. Entonces, tenés que empezar también a ajustar tu técnica también a la edad. 100%. Por eso mala, también digo, nunca podés realmente ser el máster de la voz, porque el voz también es algo que cambia y adapta. Mucha gente, digamos, muchos jóvenes también, que a lo mejor empiezan a cantar, a lo mejor es forzado, pero pueden cantarlo. Ya cuando llegas a una edad no vas a poder hacer eso, vas a tener que encontrar otra manera. Así que sí, 100%. Los más grandes estudiaron siempre, los más grandes estudiaron siempre porque, primero por una limpieza, por una, ¿cómo se dice? Como una higiene vocal. Se estudia siempre para que la musculatura esté cómoda, y después también porque lo que vos hiciste hace 5 años tal vez no es lo que te está funcionando hoy. Sí, sí, 100%. Déjame que te quería preguntar unas cositas. A ver, y, por ejemplo, empezando, ¿cómo es tu calentamiento, digamos? Estás por ir tenés que cantar Alfredo hoy. ¿Cómo calentas la voz? Algunos ideas.
A mí me gusta mucho, bueno, siempre depende del rol. Si es un rol que voy a comenzar con un área, apenas empezás la ópera tenés que empezar como ¡pa! Por ejemplo, a mí me pasa, anteriormente a este proyecto hice Don Pasquale en la Canadian Opera Company. Ujú. Y Ernesto empieza, no agudo, en el sobreagudo. Qué rol incómodo, Dios. Tratos. Pero sí, en la estratosfera y con el aria. Entrás, cantás aria, cabaleta y te vas. Y después entras otra vez y cantás otra aria, recitativo, aria, cabaleta. O sea, es así. Entonces, para Ernesto, vos tenés que estar. Yo me tomo unos 40 minutos muy sólidos, si no es 50, para acomodarme, sentir el apoyo, pero técnicamente busco vocalizaciones. Primero voy de mi nota central, que es un re, mi bemol, y de ahí empiezo primero yendo abajo, a las notas graves. Así que del medio. Y hacia abajo. Empiezo a vocalizar la vocal, para mí la más cómoda es la A, por espacio, etcétera. Hay algunos tenores que la E es la más cómoda, otros la I, bueno, etcétera. La mía es, empiezo a darle comodidad al instrumento, ¿viste? De la voz hablada, empezar a hablar, llevarlo a que empiece a cantar el instrumento, a que empiece a cantar dentro de lo más cómodo de la voz hablada. Pues nosotros venimos hablando antes de la función, Claro. lo que tenés que darle es no empezar con la voz, darle el Ya, sopapo. bueno, O sea, empiezo a hacer, a cantar vocalizaciones con la A, que es la vocal más cómoda, y empiezo de esa nota hacia abajo para que no esté tan alejado de la voz hablada. ujú. Empiezo y hago una o dos vocalizaciones para que el sonido empiece Relajado. a girar y esté Sí, cómodo y yo sienta que la musculatura, si siento alguna musculatura, estiro y me quedo. sí, claro. Todo El esto está cuello, conectado, eh, la desconectado. mandíbula, Ajá. una o dos vocalizaciones hago. No importa cuál, o sea, la que uno encuentre, ¿no? A veces a mí me gusta mucho empezar desde agudo para abajo. Pa, tararara, 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 tararara. Pero digo, primero las primeras dos, una o dos vocalizaciones, que el sonido pase de la voz hablada a la voz cantada sin tanto sopapo, sin Sí, tanto. claro. Sopapo sería el pegarle las cuerdas vocales. Exacto, Ya de repente, claro. porque ya estás. Ya estás Comodidad. jodido. Comodidad para las cuerdas vocales. Porque Claro. después las cuerdas vocales van a estar 3 horas y media o 3 horas cantando. Sí. Entonces hay que ser amable. Y después empiezo, sí, a hacer desde esa nota central, mi bemol, re, empiezo a ir para arriba y empiezo a fluctuar. Para ayudar a las cuerdas vocales que empiecen a estirarse, a Sí, me encanta. elongarse. O sea, yo lo pienso muy muscular. Yo pienso que es un músculo y que es como ir al gimnasio, que tenés que primero estirar porque si no después te lastimas. Me encanta, sí. O El sea, calentamiento, estirar igual como estirarías en un un músculo gimnasio. antes de trabajarlo, sí, muy bien. Y Así que hacerlo de una manera muy relajada. Como mm, sería muy cerquita a serán lo que digamos como un siren. amables, ¿no? Sí, sí, sí. Muy siren, muy de ese tipo de sensación, ¿no? Solo para empezar a crear sonido. Em, ¿Cómo vos como un profesional seguís tu práctica o tu entrenamiento vocal? ¿Tenés un profesor o es algo que lo haces ya a cierto nivel, lo empezás a hacer ya vos por tu propio? No, 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 ni tanto. Ni tanto. Sí, uno sabe lo que hace ya en algún punto. Pero yo veo a mi maestra, yo tengo una. Esto es interesante.
yo tengo un equipo muy lindo. He generado un equipo de trabajo que encima entre ellos se comunican. Tengo una mezzosoprano en Argentina, Alejandra Malvino, que es como, encima ella es fonoaudióloga, la elegí a ella porque es fonoaudióloga. Y además de ser una gran cantante, no voy a decir la edad porque me va a matar, pero es una mujer grande y tiene la voz de 25. Wow. Entonces, pero eso es porque fue una fonoaudióloga que sabe qué musculatura, Entonces la elegí a ella por eso. Porque quería alguien que me diga este músculo, cuidado que el no sé cuánto, para obsesionarme un poco más. Y después tengo a un maestro en Nueva York, que cuando yo viví 4 años en Nueva York, entonces trabajaba con Arthur Levy. No sé si lo conoces, es muy bueno. Justamente muchos tenores trabajan con él. Y entonces después tengo a mi pianista, que ahora que estoy viviendo en Madrid, lo tengo en Madrid, Javier Carmena. Entonces, lo que me pasó es que es buenísimo, es que tengo las 3 personas de mi equipo vocal en 3 lugares absolutamente distintos del mundo. Donde a mí me parece muy interesante porque, obviamente, finalmente sí termino siendo yo el instrumento, pero es muy interesante los oídos que yo pido. Porque, y después estoy trabajando ahora con un nuevo coach maravilloso, Alessandro Amoretti, italiano, vive en Viena. Entonces es como que pido muchos oídos de diferentes lugares para que me escuchen. Y los veo, por ejemplo, a Alessandro lo vi hace 2 semanas. Yo llego a Madrid ahora, por ejemplo, ahora voy a Nueva York, lo veo a Arthur. Después me voy a Madrid y yo una vez al mes tengo 3, 4 clases. A pesar de estar en este momento de cantando. No. Esto de que uno está cantando y ya no estudia más, olvídate. Es una carrera para siempre, ¿no, José? Esto. Sí. Así que eso es muy bueno para que la gente sepa, porque claro, cada persona es diferente, pero es interesante saber, como vos dijiste, que muchos de los que yo he hablado tienen un equipo hecho, que está... Equipo. Es un equipo, y necesitas un equipo que te soporte, que te ayude, y no es algo que, claro, que cada día o cada semana tenés que tener una lección de voz, pero cuando uno ya, digamos, tiene su técnica, puede empezar allá, ¿cómo se dice? Puede empezar allá a cantar roles, y si algo pasa que uno no conoce, bueno, ahí puede a tratar de encontrar a alguien más para ayuda, pero yo lo llamo más pit stops, más que nada, ¿no? Como un check-up, como que vas al doctor para decir un check-up, para ver si estoy todavía bien, si suena que algo... Total. Sí. Tiene que ver con eso, ¿eh? Y lo más interesante es esto del equipo. Yo creo que nosotros como cantantes pensamos que somos grandes deportistas y como los tenistas, viste que tienen su entrenador, su psicólogo, y yo tengo, por ejemplo, terapia todas las semanas, mi psicóloga que me acompaña todas las semanas, que esto se Como vuelve loco. tenor. Claro. Y después hay que generar equipo. Cuando vos necesitas que querés ir a un lugar interesante, tenés que tener un equipo de trabajo y confiar en ese equipo. Y después viste que encima después todo el mundo empieza como a comentar, ¿no? Te dice, che, fíjate, mi equipo. O sea, yo entiendo que mucha gente viene con buenas intenciones, pero siempre uno tiene que creer mucho más en el equipo de uno que generó para estar sano, me parece, ¿no? Sano No te volvés aquí, loco. sano aquí, sí. Sí. Yo sé que sos argentino y también italiano, ¿no? Ballerini, claro, tiene que ser. Y te iba a preguntar, que para mí es algo muy interesante. El ser fluente en español, y no sé si también a lo mejor sos fluente en italiano, ¿pensás que el conocer ese tipo de lenguaje donde las vocales siempre están puras, ¿no? A, E, I, O, U, que es muy diferente al inglés, por ejemplo, donde todo es
con diphthongs. Exacto. Ayuda saber ese tipo de lenguaje o conocerlo de alguna manera donde uno puede reproducir esas vocales bien puras. ¿Ayuda Exacto. eso para el canto? ¿Para el canto? ¿Para la posición de las vocales? Qué buena pregunta esta, ¿eh? Pero muy buena pregunta. Tin, 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 tin. Domingo, como diríamos en Argentina. No, si te digo que es que yo creo que se siente la diferencia. A ver, no sé cómo contestarlo, tengo las respuestas, pero no sé cómo contestarlo. Eh, Cuando vos escuchás a alguien hablar el idioma, sabes, o sea, se entiende, sabes que no es fluido, ¿no? Eh, y quiero ser políticamente correcto también. Estoy buscando la respuesta. No, pero está bueno que yo, por ejemplo, soy un amante de los cantantes norteamericanos. Ujú. De amante. ¿Eh? Me parece que, la técnica ha desarrollado una disciplina. Los grandes cantantes hoy en día son norteamericanos, no sé, pero digo, tenés muchos de Norteamérica. La manera de estudiar, etcétera. A veces cuando se canta en Norteamérica el italiano, se escucha, nosotros lo escuchamos un poquitito, hablándolo, ¿no? Y nuestra manera latina, o sea, el latín, que se desprende del francés, el español, el italiano, entonces, de la manera de lo que vos decís, la A, E, I, O, U, A, A, Ujú. eh, nos permite, nada, sí, Yo puedo decir lo que, a ver, digamos, yo puedo decir esto. Yo creo que sí hace ayúdame. cierta diferencia, porque como yo he estudiado el canto en Norteamérica, muchas de las partes del estudio es el familiarizarse con el lenguaje italiano. Porque yo he cantado una traviata justo también en inglés. Tuve que cantarla en inglés. Y te digo que después de haberla cantado tanto tiempo en italiano, es un cambio total. Es una ópera diferente, totalmente diferente. Sí, 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 Y me di sí. cuenta que, Muscularmente, ¿no? y Hablando. muscularmente, sí, la posición de las vocales, y muchas veces lo que pasa es, para cantarlo más cómodo, uno empieza a sonar como un latinoamericano, ¿no? Como es, Exacto. creo que la palabra A Day I Met You, I Fell in Love, un di felice, ¿no? Uno empieza a cantar A Day I Met You, at you, I Fell in Love. No, porque si empezás a cantar Fuerte, A ¿eh? Day I Met You, I Fell, ya estás atrás, ingolato, un poco diferente. Así que muchos de los Lo que, estudiantes que también tengo, que son un poco americanos, y que muchas veces está un poquito en la parte atascada, en la parte de atrás, un poquito engolato, le digo, hablame como un italiano, como bien exagerado. You know, della mia bella, incognita borghese, toccare il fin dell'avventura voglio, ¿no? Las primeras palabras de Duca. Della mia bella, E, A, E, I, O, U. Quiero las vocales bien brillantes, sí. Y es es un poquito difícil para gente que no está familiarizado con el lenguaje. sí, no obstante, la técnica no, la técnica me parece como que no puede estar asociada a. La técnica tiene que estar trabajada desde otro lado, me parece, ¿no? Ahora, después uno cuando nosotros todos tenemos facilidad eh, para algún idioma, o cuando acá está cantando decís, che, este idioma me queda más cómodo, o este idioma. Yo, por ejemplo, personalmente, el italiano, obviamente, porque mi abuelo italiano y en casa hablábamos en italiano, eh, y francés. Francés me queda muy cómodo por mi musculatura, por algo. Canté Pirates of Penzance. Claro, y era Totalmente. un tilingo cantando Pirates of Penzance. Pasa que como, a ver, me eligieron porque como es un pirata, y un pirata puede, o sea, es un de cualquier lado, no está tan mal pensado desde el personaje.
pero verdaderamente no es algo que yo elegiría cantar. O, por ejemplo, el alemán. Bueno, no sé si me elegirían a mí para cantar algo especial. Canto, no digo que no. Y no tengo miedo de cantarlo. El tema es que uno tiene muscularmente cierta facilidad para hacer cosas. Yo soy un amante o sea, habla inglesa. A mí me ayudó mucho hablar inglés y vivir en Estados Unidos, porque la lengua se mueve de otra manera, o sea, con otra circulación. Nosotros en Italia la lengua es más, o el español, ¿no? O sea, es como más Sí. cortado. Y el inglés, la lengua va más... Sí, una mezcla de dos vocales, casi siempre, ¿no? En español, italiano siempre es A, E, I, A, O. En inglés es como au, coin, Chacha. love, au, y siempre parece que Es más la camaleónico. claridad de la vocal se pierde un poco en esos Es tipos como de idiomas. más camaleónico. Es como Sí. el sonido más camaleónico, va pasando por uno y por otro. Y a mí Ujú. me ayudó mucho eso en la línea, por ejemplo, debo ser sincero. Por eso también no sabía cómo ponerlo en palabras, pero a mí me ayudó mucho en la línea, en cantar bel canto, Ujú. hablar en inglés, porque tiene esto Sí. del pasar la manteca y, y tiene que ver con eso. A mí me ayudó mucho el inglés para mí el canto, para mí, Sí. porque, mira, hoy he hablado con una persona que me decía, bel canto no es, digo, bel canto no es solamente un periodo, bel canto también es una manera de cantar, es Ujú. una manera de Claro. cantar. Y otra cosa que quería decir, bueno, se me fue. Ahora. Para mí también mucho fue el ruso. Ya sé que es otro mundo diferente y me toma un año para aprendérmelo. Cuando lo aprendes y empezás a cantarlo, por ejemplo, Lenski, una cosa así, me parece muy legato la combinación Sí, de palabra a palabra. Y es muy relajante. Así que para también gente que está a lo mejor tratando de encontrar una manera para ser un poquito más legato, esa relajación, como dijiste, pasando la manteca de una palabra a otra palabra, no importa si a lo mejor tienes que agregar un yeah o yeah o yeah, para que no sea consonante, consonante y que la frase estuviera separada, 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 pero que fuera todo algo muy fluido, ¿no? eso Es está en el muy... trabajo mucho del fondo de la lengua, no del fondo, perdóname, de la parte de adelante de la lengua. La Ajá. parte de la lengua porque cuando uno va hablando, lo que se va modificando es el tamaño de la lengua y los costaditos más que nada. Y, Mm. y es interesante poder ir descubriéndolo. Vuelvo a decir, todos tenemos facilidades para algunos idiomas y uno también tiene que saber que no podemos cantar todo. No. No está mal no poder cantar todo. Tranquilos. Sí, Eh, exacto, Uno exacto. tiene que saber lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y cuando sabes lo que no puedes hacer, no vayas ahí. O sea, seguí trabajando en lo que sí puedes hacer Sí, y dale exacto, tiempo a eso. O sea, yo sé que, por exacto. ejemplo, mi francés suena más cómodo y mi italiano suena más cómodo. Y bueno, y voy por ahí. O sea, tal vez trabajo mucho más mi técnica. Es más, a veces hago vocalizaciones con frases en francés o frases en italiano para Mm, ayudar, para muy ayudarle importante. a mi lengua. Cuando tengo que cantar un rol en francés, hago vocalizaciones en francés, Eso es muy con bueno. Eso es palabras. Mm. muy bueno consejo. Vos también aconsejarías, si estás tratando en practicar a lo mejor un nuevo papel y a lo mejor hay una frase que parece que estuviera, no puedes agarrar el legato, le sacás las consonantes Sí. y empezás primero con las vocales, a lo mejor con una vocal, después todas las vocales y después le agregás las consonantes como al fin, una cosa así. Oh, Siempre. Lunge da lei, Lo está bien, mejor. perfecto. Sí.
Lo Muy mejor que te bien. puede pasar es, Canta. porque lo que pasa con las consonantes es lo que va dándole el crocante al canto. Sí, Me encanta la palabra crocante cuando estoy nos canta, sí. cantando. Sí. Y Eh, mucha atención, justo también parece, en las consonantes veo que la vocal está bien libre y después una K, P, I, la laringe se va, tensa la mandíbula, y disturbe la vocal, ¿no? Así que muchas sí. veces sacar una ayuda. Y como ejercicio es buenísimo, pero a mí me gusta hacerlo más con ojos cerrados para sentir lo que mi lengua está pasándole. Mm, Eh, yeah, para sacarle los ojos de lo que hay afuera y meterme adentro y estar mirando mensaje. lo que le está pasando a la lengua. Lo más interesante es ver, tratar, porque no lo vemos, eh, eh, tratar de conectarse con el interior. ¿Sabes lo que a mí me ayudó mucho? Para cantar, que no tiene nada que ver con técnica. Hacer todo trabajo de autopercepción. A ver, explica. Autopercepción. Sí, autopercepción es un trabajo que no es meditación, no es yoga, pero es todo junto. Es poder meterte dentro de tu cuerpo y estar viendo lo que está pasando. O sea, la Mm, presión de los pulmones cuando se van ampliando y lo que vas haciendo con la lengua y sentir el paladar blando que se va levantando. O sea, poder meterte adentro de tu sí, cuerpo, que es me difícil. encanta. Es que sería en inglés, creo que sería el mind-body connection, ¿no? Lo que muchos dicen eso, ¿no? Como mind-body connection, donde estás tratando de realmente tener la sensación de todo, ¿no? De Ver lo que realmente... te pasa dentro. Ujú, exacto. Y eso ayuda mucho porque como nuestro instrumento no lo podemos tocar, no es un piano, no es un violín, ayuda mucho a poder conectarse con el instrumento interno. O sea, es un lindo ejercicio, ¿no? Sentarse y respirar. A veces el cantante tiene que hacer un poco más de silencio y escucharse más. Que todo Ujú. el tiempo, ¡ah, bah, bah! Está bien, eso lo hacemos, lo necesitamos hacer, pero el cantante estudiante tiene que dejar esto un rato, el Sí. teléfono, un ratito, y meterse adentro y saber lo que le está pasando al instrumento interno. Ujú, ujú. Me encanta, me encanta. Una última preguntita, Santiago, porque ya sé que estás muy ocupado, seguro que a lo mejor tenés ensayos hoy. Sí, tengo. Eh, eh, sí, te quería preguntar últimos consejos para un cantante y arriba de eso, interesante también para mí, porque me gusta charlar con otros tenores y a ver su tipo de punto de vista. ¿Vos pensás mucho del voz de cabeza, voz de pecho, o para vos es todo único, todo unido, no pensás de eso? O para, digamos, para practicar los agudos, si vos pensás que se está forzando, ¡ah! Empezás a pensar un poquito más en falseto. ¿Para vos es algo así o no? Digamos, es Sí, todo único. a ver, hay dos etapas. Yo siento que los estudiantes tienen que experimentar las dos cosas, cantar más de Mm, pecho, cantar más de cabeza, hacer ejercicios, muchos ejercicios, para tener las herramientas. Cuando vos tenés herramientas en la pared, después elegís lo que querés usar. Si vos tenés una sola herramienta, vas a tener que usar esa, o sea, un hacha para cortar el pasto y para arreglar una pared. O sea, todo va a ser la misma. Tiene que ver con que vos, cuando sos estudiante, uno experimenta cabeza, mm, pecho, y hay frases que necesitan más pecho, más cabeza, más, no sé, lo que sea. Y me parece que es como herramientas. No, para no agarrar siempre la misma, digo, ¿no? Más que nada. Y yo pienso que el sonido final o el sonido matriz, que es el que a mí me gusta pensarlo, tiene que ser una combinación de todos. Tiene que ser un lugar, un sonido en donde esté cómodo adentro del cuerpo y tenga sonido de pecho y sonido de cabeza. Tiene que ser una combinación, un equilibrio. Tiene que ser un equilibrio.
donde vos sientas que de entre el diafragma y el sonido de cabeza siempre hay un equilibrio. Y no es una cosa, sino es todo el tiempo tiene que ser amable, tiene que ser una cosa como relajante. Sí. A mí me gustó mucho una masterclass que escuché de Ana María Martínez, que ella decía, es sentir que el aire todo el tiempo está dando vueltas adentro de nuestro cuerpo. Y va encontrando sonoridades. Cuando uno, ¿viste cuando uno termina de cantar una ópera, que te quede, ella decía, que te quede dolor de cadera en vez de que dolor de garganta? Sí. Porque Me el encanta. cuerpo, para poder sostenerse, ¿no? Digo, pero tiene que ver, yo creo que tiene que ver con encontrar el equilibrio, porque entre cabeza y pecho. Y el sonido tiene que ser eso, porque finalmente lo que resuena dentro de la sala es la comodidad del instrumento. Sí, me encanta eso, me encanta eso. Perdón. Iba a decir, y todo siempre flexible, elástico, digamos, nunca nada rígido es la idea. Si vos sentís que estás practicando y algo se empieza a sonar rígido, ya pará y volver a ese punto de referencia, a ese matrix donde vos podés ir y podés pensar, ok, a esa flexibilidad, elasticidad, siempre que se está moviendo, siempre que hay energía, Sí. nunca que parece que pegas una pared o una cosa así. El arte es dinámico y el instrumento nuestro tiene que ser dinámico. Nuestro instrumento mayormente es músculo y aire. Ujú. Y son dos elementos absolutamente dinámicos. Los músculos, el músculo que está atrofiado es el músculo que está duro. O sea, Sí, sí. los fisicoculturistas, uno tiene los músculos como más tensos y ese músculo justamente ellos le dicen músculo atrofiado. Lo atrofian para que quede así, más duro. Bueno, el tema es que el cantante es músculo y aire. Son dos elementos absolutamente dinámicos. Y tiene que estar todo el tiempo dinámico, movimiento. El diafragma, viste que hay profesores que te dicen, no, pon el diafragma hacia adelante. O sentate y hace fuerza y sacá. No puedo entender cómo un cantante puede hacer una frase que tiene que fluir con un músculo duro. Claro, No hay siempre. manera de generar un canto, como se llama, sano, tiene que ser dinámico, ¿no? Tónico, sí, tónico. A mí me gusta tónico. Con energía, sí. Pero fuerza y energía. ¿Sabes qué? Yo estoy no sé si a vos te pasa, José, pero cuando estoy cantando en una función, estoy revisando cuán cómoda está mi laringe. Sí, ¿Te yo pasa, también. no? Yo por toda una función siempre estoy acomodando la mandíbula, asegurando que está desconectada, que no esté tensa y que la laringe siempre esté no atascada, que siempre esté libre, digamos, asegurándome, sí, que siempre esté flexible, digamos, siempre Cómoda, flexible, cómoda. cómoda. Yo reviso mucho la función. Durante la función yo reviso mucho cómo está mi laringe, para que esté cómoda, para que esté... Porque a veces tenemos frases que tenemos que ir un poco más Sí. y después te tenés que volver a repetir. O sea, ¿viste cómo? Vuelvo a decirlo, para mí es muscular. Y la combinación, volviendo a la pregunta, la combinación entre sonido de cabeza y sonido de pecho, tiene que haber un balance. Vos no podés hacer ni solamente eso, pero ojo, podés hacer algunas frases, sí, solo de cabeza, y algunas frases solo de pecho. Entonces, digo, es interesante eso, jugar. Es un instrumento que tiene tantas posibilidades el canto. Tener un dominion, una cierta conocimiento de esos dos tipos de voces, pero claro, que nunca se esté rígido. Y una cosa que me gusta mucho es siempre decir, hacer el proceso, ¿no? Muchas veces viene el agudo y queremos el resultado. Se devine la presa. Y nos cagamos, ¿no? En vez de ir al resultado, hacer el proceso.
Pero anda por el apoyo, no vayas siempre al resultado, que siempre termina mal. Cuando vas al resultado termina mal. Y si termina bien es por puro coincidencia, no porque es técnica, ¿eh? Así que Es la siempre experiencia. hacer el Exacto. proceso, sí. No siempre vayas por el resultado inmediatamente. Eso también me encanta. Sí, totalmente, Sí. totalmente. Acompaño totalmente eso. La experiencia del cuerpo haciendo un sonido y no lo que sale. Aparte que nos pasa esto, a vos te pasará todo el tiempo. Vos vas a una sala que es un poquitito más seca, a una que tiene 4.000 localidades, a una que tiene mucha pana y mucho no sé qué. El sonido afuera se modifica. Afuera tu sonido se modifica. El que nunca se puede modificar es la sensación interna. Sí, sí. Por eso jugando con sensación es lo más importante. Algunas veces paga los oídos también y solo anda con sensación. Y si el sonido está feo, bueno, está bien, pero estamos empezando primero. Si estás empezando, estamos ahora primero empezando con un sonido relajado. Para mí es la mejor manera para empezar a develop la voz. Es Totalmente. hacerlo de una manera relajada. Después podemos añadir las otras cosas, pero si ya empezando no está relajado, ya ahí no Si vas a tu poder maestro seguir. te está diciendo cantá, Sí, tené conciencia de que tu instrumento necesita, para poder evolucionar, necesita la musculatura y el aire estar cómodos y bien. el mejor maestro muchas veces es tu cuerpo. Y si el cuerpo te dice que estás haciendo y no se siente bien, si estás cantando y te sentís mal, significa que te está tratando de enseñar de no cantar de esa manera. Ah, ¿cuál? Canta diferente. Canta diferente. Así que escucha a tu cuerpo, escucha tus instintos. Y como vos dijiste, Adentro, pensá adentro, tarde. ¿Cómo adentro. llamaste de vuelta? Sí, es como conciencia interna, ¿no? Es una especie de Sí. conciencia interna. Dejen de escuchar afuera, dejen de escuchar otros. No voy a decir horrible lo que hace, lo que suena eso. Pero dejen de escuchar a otros Sí. y escúchense más a ustedes. Generar, o Sí. sea, generar el sonido personal de uno. O sea, cada cantante es maravilloso. O sea, y lo lindo es que cuando uno escucha a José, escucha a José. No Mm. escucha a alguien imitando a. Mira, yo sé que la nueva generación, nosotros luchamos mucho con esto. Yo lucho con esto mucho. De que claro, la época dorada de los cantantes Ujú. fue maravillosa, pero no está más. Ujú. Que los escuchen en un CD, vayan a un vinilo y escúchenlos. Ujú. Pero lo que hay en el teatro, yo no quiero imitar a Pavarotti. No puedo primero. O sea, no podría nunca porque fue la locura ese hombre. No quiero tampoco. Yo quiero que la gente venga a escuchar a Santiago a una función. Claro. Y ese es un trabajo sumamente interno, interno, y darse atención a uno. Sí, y también muy bueno en decir que hay solo un Pavarotti, y si vos estás tratando de copiarlo a Pavarotti, siempre vas a ser a lo mejor de lo mejor, vas a ser el segundo Pavarotti. Pero, porque ya hubo el original, pero vos puedes ser el número uno, Santiago Ballerini, ¿entendés? Digamos, estás tratando de competir con algo que nunca vas a poder ser lo mejor de lo mejor, ¿entendés? Y Siempre vas no a ser queremos. y no querés, la verdad que no, uno no quiere ser el segundo Pavarotti, quiere ser el original de quien es, De uno, claro. pero 100%. Bueno, Bien. Santiago, un José placer. querido, una alegría, un saludo a tu audiencia, que nada, que sigue creciendo día a día también, esto bueno. Que se sigan dando estos espacios para hablar, porque está buenísimo. Yo sé que seguramente esperaban algo más técnico de mí, pero no, Pero no, que se dio una charla linda y me parece interesante, así que seguimos sumándonos todos. sí, la verdad que digo, creo que hablo con todos, que miles de gracias por venir. Sé que tu horario está muy busy ahora, claro. Y seguro que si la gente está en Cincinnati, que te vaya a ver que La Traviata, claro, una obra que tan linda, no la puedes perder, No, hay con un, un
bastante fenomenal en la parte de Alfredo. La verdad que estoy muy entusiasmado para escuchar videos o cualquier cosa que a lo mejor podrías mostrar en el futuro sobre la producción de Traviata. Bueno, Santiago, un placer. Un placer, ¿eh? Chao, chao. Bueno. Y seguro que no va a ser la última vez. Nos mantenemos en contacto. Eso de ya. Y nos sí. estamos encontrando. Este mundo es chico, así que nos vamos a encontrar en algún momento. Nos encontramos en Buenos Aires, no por Skype, pero en persona. Y necesito empanadas, unas mollejas y. Unas mollejas, Chao, chao, Santiago. chao, Chao. chao.